Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Hoy tenemos a Jorge Chigliasa. Qué lindo tipo de hombre. Qué lindo tipo de hombre. Sí. Sentado en el lugar de Lala Franco, que se encuentra de gira por la provincia del interior. en el Teatro Alvear. Bueno. Hablando de Roma. Sí, después. Hablando del teatro, Roma. ¿Por qué no me auspicia, Auspician este programa Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Casa América, el hogar de la música. Medicorp Argentina, en medicina privada, todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina. Existe un futuro mejor. Sí. Solo hay que saber elegirlo. San José, AFJP. Su opción. La calidez de Alejandro Dolina, como dice la promoción. ¿Me escuchó? Yo no hablaría exactamente de calidez, pero por ahí andaba. Bueno, sienta, dice. Tibio, tibio. Bueno, vamos a Centroamérica. Bien. Desde el momento mismo en que se piensa en la independencia de las regiones americanas, Centroamérica se convierte en un escenario de luchas religiosas, políticas. Había unos jarabes allí que para qué le voy a contar, ¿no? Ahí en Guatemala los clericales se habían pronunciado contra un tipo, un médico, el doctor Cirilo Flores, que era vicepresidente de Guatemala. Y en Quetzaltenango las mujeres se la agarraron con el tipo, empezaron a gritarle, ¿no? En la calle. Y el tipo salió rajando, se metió a la iglesia. Las mujeres se arrojaron sobre él, empezaron a darle puntapiés, le arrancaron el pelo, lo molieron a palo y lo mataron. Así se las gastaban en aquel momento, ¿no? Eran momentos de grandes sueños, pero también de grandísimas dificultades y de grandes luchas. Por un lado se soñaba en abrir canales en Nicaragua, en el Panamá, en todas partes. Se soñaban imperios que llegaban de Magallanes hasta Norteamérica, pero por el otro había una incapacidad absoluta por generar el mínimo orden. Y en Centroamérica era un lío bárbaro. Sin embargo, en 1822 se declara abolida la esclavitud en Centroamérica, lo cual configura una decisión romántica si se tiene en cuenta que Inglaterra aún no había tomado decisión en ese asunto, ¿cierto? Por lo menos no una decisión tan radical. Ese mismo año, por ejemplo, el Parlamento de Londres aprobó un proyecto de abolición gradual, proyecto que despertó las iras de los propietarios de Jamaica, propietarios de tierras en Jamaica, que dirigieron un memorial al rey quejándose del siguiente modo: si la esclavitud es una ofensa a Dios, decían los terratenientes jamaiquinos, también lo es la anarquía. Que el Parlamento se haga propietario de nuestras tierras comprándolas y nosotros nos retiraremos de la isla, dejando libre el campo a la filantropía moderna para que trabaje la tierra, decían estos señores. En Estados Unidos, sin ir más lejos, están justamente en vísperas de su guerra más sangrienta entre los esclavistas del sur, que fundaban su economía justamente en la mano de obra de los esclavos, y los liberales y humanitarios burgueses del norte, que no tenían ni un solo negro en sus fábricas y plantaciones, y que, bueno, podían, sin perjuicio, cantar a la libertad, porque les salía gratis. E incluso habremos de agregar que una de las causas por las cuales la esclavitud finalmente fue abolida en casi todas las regiones es que se hizo antieconómica. Salía más caro finalmente mantener un esclavo que pagarle unas monedas a un señor que trabajara en una hilandería durante 12 horas. Quiere decir que no fue porque los países centrales comprendieron que la esclavitud ofendía a Dios y a la dignidad humana, sino porque empezó a ser un mal negocio la esclavitud. De eso hablaremos algún otro día. Pero fue así, le aseguro que fue así. Los ingleses, por ejemplo, empezaron a decidirse a favor de la abolición cuando todo ese proceso industrial que todos conocemos
les permitía a los dueños de las fábricas emplear por moneditas a unos tipos, a los cuales no tenía que mantener. Bien. Paso a la historia de hoy. En Nueva Orleans vivía un periodista joven, graduado en leyes y medicina, se llamaba William Walker. Repito su nombre, William Walker. Quizá ustedes vieron una película llamada Walker. Bueno, ese tipo. No el actor. La gente cree que es el actor. O sí el actor, que no sé quién era. Porque ahora los actores no son tan conocidos como antes. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Enrique VIII es Charles Laughton. Y que el resto de los personajes históricos son Charlton Heston. Charlton Heston es todos los otros personajes históricos. Menos las mujeres, que suelen ser Deborah Kerr o Bette Davis. Sí. Pero bien, en cambio no se sabe bien quién era William Walker en la película, es uno peladito. Bueno, este periodista joven, graduado en leyes y en medicina, creía que la esclavitud era el destino natural del negro y el legítimo negocio del blanco. Y también creía que el destino manifiesto de los Estados Unidos era tragarse las tierras del Caribe. Tenía alma de aventurero y habría de pasar a la historia como el último filibustero. Su mujer había muerto de fiebre amarilla y para olvidar la pena, Walker salió rajando hacia San Francisco, donde había otra fiebre, la fiebre del oro. Se incorporó a 2 expediciones para invadir Sonora y Baja California, territorio mexicano, y añadirlos a los Estados Unidos siguiendo el mismo procedimiento que permitió a los Estados Unidos apropiarse de casi la mitad del territorio mexicano. Texas y... Bueno, fracasó en esas 2 expediciones, Walker, pero vio su oportunidad en Centroamérica. Dijo, aquí podemos hacer algo. En Panamá y en Nicaragua en ese momento se estaban desarrollando ricas empresas de transporte, especialmente para movilizar a los inmigrantes del este que querían ir a California por mar. Es la única manera, por otra parte. El comodoro Cornelio Vanderbilt, de New York, tenía un contrato con el presidente Chamorro de Nicaragua para establecer un tráfico de pasajeros por el lago de Nicaragua. ¿Cómo era? Salían los buques de Nueva York, llegaban a San Juan del Norte, ahí estaban los barquitos del Comodoro, que a través del río y luego por el lago los llevaban casi hasta el Pacífico. Quedaba una franjita nada más que se cubría en ómnibus, no en ómnibus Leyland. Cuando hablamos de ómnibus, estamos hablando de unos carros tirados por caballos, que también se llamaban ómnibus. Quienes sean aficionados a la literatura inglesa de finales de siglo, y hasta Chesterton también se puede considerar así, verán que los personajes, Holmes, Watson, el padre Brown, toman ómnibus. Bueno, no son ómnibus movidos por motores de explosión, a caballo. Bien, esa era una empresa que tenía el Comodoro Vanderbilt, que andaba muy bien. En Estados Unidos pensaban que ese país de tránsito tan interesante quedaría muy bien bajo la bandera norteamericana y no en poder de las débiles gentes del país. Y Walker entonces propuso ir a colonizar Nicaragua, redondamente. Y no solo lo propuso, sino que fue. 56 tipos llegó a León y se mezcló en la política, es decir, no trató de derrotar a los nicaragüenses con esos 56, pero sí los llevó como una guardia personal y empezó a mezclarse en política y en las guerras que no faltaban. Se hizo jefe del ejército y de pronto, cuando quisieron acordar, los nicaragüenses lo tenían a Walker de 31 años como dictador. Se lo pusieron, es cierto, Costa Rica, Guatemala y Salvador, pero Honduras lo apoyaba. En realidad, al principio, Walker se contentó con ser jefe del ejército y con gobernar por medio de un presidente títere, al que llamaban Don Patricio. Pero poco después se hizo elegir directamente presidente y empieza a formar un ejército de norteamericanos que empiezan a llegar desde los Estados Unidos. No se ven sino nombres ingleses en las altas jerarquías del gobierno. Walker hace y declara la guerra. Es cruel a un señor Salazar, adversario suyo, lo ahorcó un domingo en la plaza, aprovechando que era día de mercado,
y podía asegurarse entonces de que el espectáculo fuera visto por muchísimas personas. Algunos fundamentos administrativos de su gestión. Trataba de hacer del inglés el idioma oficial de Nicaragua. Las tierras son solo para los blancos. Escribe él mismo: en la conservación de la esclavitud descansan las relaciones vitales entre el capital y el trabajo. Algo importante: Walker confiscó las propiedades del comodoro Vanderbilt, y ahí sí que se armó, porque el comodoro era muy poderoso, y juró acabar con Walker. Se unió a los rebeldes de la Honduras británica, Belice, y respaldó a los rebeldes de Costa Rica. Bueno, hubo guerra. Walker se vio perdido en la ciudad de Granada, mandó incendiar la ciudad, pero finalmente se entregó. Se entregó y regresó a los Estados Unidos. En Nueva Orleans y en Nueva York, la gente lo recibe como un héroe. Y no le cuesta mucho preparar una segunda incursión a Nicaragua. Esta vez sus éxitos son más fugaces. De nuevo debe regresar a los Estados Unidos. En Nueva Orleans se le sigue un proceso que en definitiva lo prestigia, porque lo nombran el último filibustero, y esto da prestigio en aquellos años. Y hace una tercera tentativa. Lo derrotan los ingleses de Belice y lo entregan a las autoridades de Honduras, y Walker es ejecutado. Sus amigos discursean. Los diarios se llenan la boca hablando de este patriota, Walker. Y un diario de Nueva York publica esto, que sería como un presagio, un espantoso presagio. Podemos predecir que de cada gota de su sangre saldrán otros Walkers. Cuando llegue el día, no faltará quien dirija su causa. Y así ha sido. Por cada gota de ese Walker han nacido centenares de otros Walkers que se han volcado a distintos países de nuestra América y del mundo. Y llegado el día en que los Estados Unidos han resuelto intervenir, no han faltado postulantes para dirigir aquella causa de Walker. ¿A quién dedicar la historia de este hombre cruel, aventurero, que llega a convertirse en presidente de un país sin siquiera saber demasiado el idioma, ¿no? Es menester decir, Alejandro, en este punto, que en ocasiones los dedicandos de este programa se arremolinan y se repiten, pero vamos a tratar de evitar la obvia dedicatoria de un día como el de hoy, hablando de Nicaragua, de aquella persona, aquel hombre que supo conducir a Nicaragua hacia por lo menos un intento de libertad, aunque después hubo otras gotas de sangre podrida de Walker que también pertenecían a ese mismo país, como los Somos, etcétera, y estaba pensando en Sandino nuevamente. Pero pienso primero, una vez más, también en Simón Bolívar, que alguna vez supo advertir a todos los latinoamericanos sobre los peligros de esa nación que, nacida bajo ciertas ínfulas de libertad, allá por 1776, se iba a convertir en un monstruo deseoso de devorar a todos los territorios que venían hacia el sur. Y pienso también en Hipólito Bullard, otro amigo de este programa, que alguna vez, amén de estar promoviendo a lo largo del mundo los ideales con los que había nacido aquí la Revolución de Mayo, supo ceder a buena parte de esos países los colores celeste y blanco para su bandera. Y pienso también en el resto de las gentes que a lo largo de muchos años, y después que los Walker y los cipayos de siempre que colaboraron con esa causa, supieron levantarse para entregar sus vidas justamente por esta causa que fue la que motivó la larga noche de todos estos años. Pienso en esas personas que se fueron justamente una noche, sumiéndonos en la noche más triste, la noche que te fuiste más triste que ninguna, podríamos decir, pensando en todos esos patriotas. Para todos esos patriotas, para todos los patriotas de nuestra patria grande, canta Horacio Molina, La noche